uno de los aspectos que más preocupa es la reactivación económica. Se anunció la fase 1, sin embargo todavía no se ha concretado que la mayoría de empresas puedan entrar en funcionamiento. Hay muchas empresas, por ejemplo en las minas de oro, no están operando y muchas dificultades para que pueda darse esta reactivación que mientras más la demoremos, más complicada va a estar la situación para todos los peruanos. No se trata de empezar las actividades económicas de cualquier manera, sino respetando protocolos sensatos de seguridad. El señor Miguel Alvear, expresidente de Confiep y representante de las empresas del Grupo de Trabajo Multisectorial de Naturaleza Temporal, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas y que está formulando las estrategias y las medidas para la reanudación progresiva de actividades económicas, está con nosotros para hablar de este importantísimo tema. Señor Vega Alvear, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Sabemos que no es un tema fácil. Iniciar las actividades económicas requiere mucho cuidado. Sin embargo, si no se hace bien, la verdad que las cosas no van a resultar como se han planeado. Y así como hay una perspectiva o un análisis a cómo se va a recuperar la población en términos médicos, también hay un análisis de cómo se debe recuperar la población en términos económicos. ¿Cuánto se ha avanzado en el desarrollo de las actividades en esta primera fase? Y estamos a punto de entrar a la segunda, señor Vega Alvear. Sí, bueno, efectivamente aquí pues hay un tema complicado porque la situación económica del país ha venido, digamos, asfixiándose, por usar un término. Es bueno recordar que es diferente el caso de la empresa de las personas. Ha habido necesidad, por razones médicas, un confinamiento, se ha llamado una cuarentena medieval, la que aplicó el Perú el 16 de marzo, por su rigidez y su estrictez. Comprensible, porque al final era un virus, se desconocía, no se tenía informaciones, y era impredecible, y había que tomar una medida radical. Nadie se mueve, nadie sale de sus casas. Pero cuando se tomó esa medida el 16 de marzo, también se dijo, bueno, pero las empresas que producen bienes esenciales de alimentos y sus respectivos insumos, así como los que producen medicinas, productos farmacéuticos, sus insumos, envases, etcétera, sea agrícola, sea industrial, sea comercial, sea en mercados, están facultados a producir. Y desde el 16 de marzo las empresas de esos sectores, que representaban alrededor de un 40% del PBI, funcionaron. Y hasta el día de hoy no se conoce ningún caso que alguien haya violado en la agricultura, en la industria, en el comercio, los riesgos sanitarios que el gobierno quería que no se produjeran. Distinto es el tema de las personas, en el que el gobierno interpreta que hay muchos riesgos y por lo tanto mantiene esta rigidez de no salir, de no intervenir en lugares donde pueden haber aglomeraciones y mayores riesgos. Esa es la premisa. Cuando se instala la comisión en mayo, la primera semana, ya habían transcurrido 45 días y por lo tanto sí se tenía información y eso permitiría tomar algunos criterios. Y por eso fue que cuando la reunión se convoca, en la primera sesión, en representación de las empresas y del sector privado, que es la tarea que cumplo, manifesté, ya se conoce que 5 regiones del Perú, Lima, Callao, Loreto, Lambayeque, Piura y Loreto, son las regiones que concentran alrededor del 82% de la infección. Y por lo tanto, hay una capacidad en el territorio para podernos manejar en 17, 18 regiones de bajo riesgo para que no se afecte el tema económico en demasía y que podamos hacerlo progresivamente, pero entendiendo la economía como un todo. No, si autorizo a producir, tengo pues que autorizar el que compre, el comercio. Y el comercio dirá, yo compro, pero ¿a quién me vendo? Necesito al público. Bueno, no, eso se resuelve con comercio electrónico o con deliveries. Pero lo que no sabe en el escenario es que el gobierno dijo, bueno, eso cada paso lo decido yo. Y entonces ustedes, si quieren vender, si quieren comprar, si quieren realizar actividades,
tienen que venir al ministerio a pedir permiso. Y ahí es donde empezaron las dificultades, porque se dijo del comercio electrónico, no solamente en Lima, a los empresas que tengan más de 2 locales, si han tenido ventas en 2019 de comercio electrónico, solamente pueden vender el 3% del promedio al mes de lo que tenían como el requisito previo. Entonces se dijo, pero eso solamente va a poder acceder un centenar de empresas, pero son decenas de miles. El peor todavía el tema de los deliveries, hay 220.000 restaurantes. Si solo Lima, solo aquellos que tengan delivery propio, no se pueden contratar plataformas. Y a raíz de eso comenzaron a venir las dificultades, porque la comisión acordó incrementar del 40% del PDI al 65% con 32 ítems. Y el Consejo de Ministros luego solo decidió 27. Pero desde que se publicó dicho acuerdo, que tomó varios días después de la comisión, vimos todo el proceso de los trámites. Y alrededor de 30 y tantas mil empresas de las 190.000 comprendidas llegaron a acceder a trámites en el ministerio. El ministerio aprobó alrededor de 20.000, pero respecto de las 200.000 involucradas, estábamos hablando pues de un 10%, y eso es lo que ha asfixiado al país. Y desde el 18 de mayo, que fue la última reunión de la comisión, recién hemos tenido este lunes, 1 de junio, la siguiente, para ver la fase 2. Entonces, nos gustaría, señor Vega Alvear, que nos cuente si había algún cronograma o había alguna meta sobre cuántas empresas debían ya haberse puesto en funcionamiento a finales de mayo, porque pareciera que no se ponen metas, o sea, es decir, el 80%, el 50%, el 40%, el 30%. Y lo que pasa es, en realidad, 15.000 de 200.000 es una cifra absurda, claro, ¿no? Claro, o sea, veamos pues el contexto general, ¿no? Uh-huh. Hay 2-3 millones de empresas con BUC, o personas o empresas. Así es. Eso es el marco general del mundo empresarial del país. Dentro de esa realidad, en las empresas formales que fueron involucradas en esta primera decisión, se calculó que eran 190.000, 200.000 empresas las involucradas. No todas las empresas, porque como nadie sale de su casa, ni los empleados de las personas que no están aún autorizadas a producir, todo se hace digital. Y las empresas tienen también sus dificultades para acceder a los ministerios. Y los ministerios, de la noche a la mañana, se ven obligados a tener que decidir qué produce, cuánto de su capacidad instalada apoya, y estamos poniendo también en grave riesgo a los funcionarios públicos que tienen el temor de ir tomando decisiones sobre supuestas actividades empresariales. Y por esa razón hemos dicho desde el primer día, ¿por qué si se suspenden las libertades individuales y la gente no sale de su casa? Pero nadie ha dicho que la libertad económica que consagra la Constitución está suspendida, y que por lo tanto, si el gobierno dice acá hay un protocolo sanitario, esa es la obligación que tienen que cumplir porque tenemos que cuidar que esta pandemia no se extienda. Bien, ese es el requisito, pero entonces yo produzco y con un protocolo sanitario. Y si violo el protocolo sanitario, bueno, me sancionan o me cierran. O sea, el control debería ser ex post. No tener que ir a pedir permiso para poder actuar, porque son 7 las etapas de un proceso para obtener una autorización. Por eso es que se tiene tan pocas. ¿Y qué va a pasar en la fase 2, señor Vega Alvear? Si esto ha pasado en la 1, que además abarcaba empresas más grandes, probablemente con mayor capacidad de generar protocolos, ¿qué va a pasar con la fase 2? Las expectativas parecen muy bajas, ¿no? Ahí está el tema claro. El lunes 2 de junio, anteayer, en la noche hemos tenido una larga sesión en la comisión. Y este reclamo del permiso previo de la autorización, que ha sido todo este estrangulamiento en la actividad económica, se ha aceptado una reforma sustancial que realmente
Lo que vale aquí es el SICOVID, el certificado del sanitario. Y si las empresas, eso tiene que ser un certificado estándar, porque las actividades económicas son diversas y productivas. Y por lo tanto, con ese requisito debería satisfacerse el requerimiento. Y la fase 2 involucra, entonces la fase 1... Le vamos a pedir, señor Alvear, disculpe que lo interrumpa, que vamos a una pausa y después de la pausa nos explica la fase 2 y vienen las preguntas de mis compañeros. Okay. Son las 8:18, estamos conversando con el empresario Miguel Vega Alvear, miembro de la comisión multisectorial que ha coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas la implementación del Plan Activa Perú. Nos había dicho que el procedimiento adoptado era muy engorroso, lo que había causado que muy pocas empresas tengan a la hora actual la autorización para entrar en funcionamiento, y proponía en vez que las empresas cumplan el protocolo sanitario establecido y eventualmente sean luego fiscalizadas. Ahora bien, queríamos que nos precise uno de los puntos que mencionó en el Congreso la ministra Alba, que es el de las pequeñas y microempresas, que como sabemos son las que generan más empleo y aquellas que, como ha dicho Patricia del Río, tienen más dificultades para llenar trámites y documentos engorrosos. ¿Qué se ha previsto para ellas, señor Vega Alvear? Sí, precisamente el anteayer en la noche en la comisión se ha acordado una reforma sustancial del trámite, reducirlo simplemente al certificado SICOVID, que uno debe presentarlo y ya no depender de ninguna autorización, sino la presentación, el sello o la manifestación, porque todo es digital ahora, de recibo, es suficiente haberlo entregado. Y eso permite a su vez liberarlo de la fase 1 detenido, porque el delivery ya se autorizó que sea nacional y que pueda ser aplicado a través de plataformas. También se resolvió las limitaciones del comercio electrónico. Había que permitir las peluquerías que puedan por lo menos atender a domicilio. Lo ideal sería que puedan atender a puerta cerrada en sus locales. Lo cierto es que había 6 millones de empleos que estaban en riesgo, y de los cuales Lima había perdido ya 1.200.000. Con lo que se bueno, señor Alvear, ahora, entonces, sí, lo que nos quiere decir es que los comprendidos en la fase 1, que ya culminó, y los que están comprendidos en la fase 2, que está empezando, ya no tienen que cumplir ese engorroso trámite que para algunos era necesario, pero que impedía que todos lo cumplieran, y solamente ahora nos dice, tendrían que presentar una especie de declaración jurada nada más. Sí, pero con esta declaración importante, la comisión lo ha propuesto por unanimidad, pero el gobierno se reserva las decisiones. Hoy hay Consejo de Ministros y lo que hemos acordado el lunes en la noche está yendo al Consejo de Ministros para su aprobación. Si el Consejo lo aprueba, será lo que estoy manifestando. Y dentro de eso se ha involucrado ya actividades de la fase 2 para ver si podemos llegar hasta el 80% del PBI. Y en esta fase 2 juega un rol importante en la construcción, porque hemos propuesto que se pueda activar la construcción de viviendas de unifamiliares, de viviendas sociales, que los 56 proyectos grandes de construcción del país se ejecuten. Igual sucede con los proyectos mineros, que la pequeña y la mediana minería participe, y que las micros, pequeñas, medianas o grandes empresas, su problema es trabajar con el protocolo sanitario, un certificado de SICOVID y a producir y vender. Eso ya lo tiene que decidir el Consejo de Ministros hoy. Si lo confirma, en buena hora tenemos un escenario nuevo en el país, y eso ayudará mucho a poder liberar progresivamente este congestionamiento que se ha producido económicamente. Pero usted que ha conversado con ellos, usted que tiene un diálogo directo con ellos, ¿cree que tengan la receptividad a esta propuesta que están planteando ustedes? Bueno, la comisión la integran, la preside el Ministerio de Economía y la integran los ministerios de Salud y de Producción. Y los representantes que somos, las otras partes,
que son el presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales del Perú, el señor Mesías Guevara, y el presidente de la Asociación de Gobiernos Locales del Perú, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, un representante por los trabajadores, uno por el sector privado, que soy yo, uno por los médicos, uno por los académicos y universidades, y uno por los medios de prensa. Todos por unanimidad hemos hecho el acuerdo. Esperemos que el gobierno lo ratifique. Confiamos en eso, para el bien de la sociedad, del país, urgidos, porque los riesgos de empleo son elevados y las empresas se les ha agotado los recursos y no pueden continuar pagando las remuneraciones y tienen que trabajar. Es acaso un tema de vida o muerte. Señor Vega, usted habla de 80% de la economía que podría ser reactivada, pero la ministra usó ayer la cifra de 72%, pasando desde el 44% en que estábamos en la primera fase. ¿Qué cosa es más probable? ¿Cerca de 80% o cerca de 72%? Perdón. La primera fase comprendía hasta el 72%. Pero con todas estas limitaciones administrativas, burocráticas, no se logró. Con lo que se ha acordado, y si es que se ratifica, se llegaría. Pero a su vez se ha dicho, pero si incrementamos la construcción, dicho sea de paso, fue una pena, porque el sector automotriz está reclamando, necesita vender motocicletas por justamente el delivery, necesita vender automóviles para reducir el transporte público, colectivo, y no hay, el gobierno ha pensado solo hasta ahora en vehículos no motorizados, bicicletas, y no automóviles. Se ha autorizado, sí, han aceptado el tema de los talleres de reparación, etcétera, pero tendríamos que ser un poquito más audaces con la limitación sanitaria para no tener estos inconvenientes. Un poquito más de sentido común, señor Alvear. Un poquito más de sentido. Sí, por favor. Aprueba la parte de la fase 2, llegaríamos al 80%, ya no al 72%. Y además un poco de sentido común, porque no está funcionando registros públicos para muchos trámites que necesitan las empresas, claro. Pero sí están funcionando la notaría, por ejemplo, y están dejando que salgan los carros a la calle, pero no están funcionando las revisiones técnicas, que es un requisito mínimo indispensable. Las mecánicas. ¿No? Así es. O sea, si vas a pasar una revisión técnica, mínimo que haya una mecánica, ¿no? Claro, parte del tema, por eso yo decía, hay que entender la economía como un todo. Si se autoriza al que produce, hay que autorizar al que compra, al público que viene, tiene que haber los abogados, tiene que intervenir los notarios, tiene que intervenir registros públicos, tiene que estar la actividad portuaria. O sea, no podemos estar tomando soluciones segmentadas, hay que integrar, es como el cuerpo humano. El virus es un tema regulado por los médicos, pero el trabajo es el corazón, que son las empresas, que son las personas. El Perú tiene una estructura de una pirámide invertida, porque el sector formal del país produce el 70% del PBI, pero solo ocupa el 30% de la población en edad de trabajar, mientras el sector informal ocupa el 70% de la población que trabaja, pero solo produce el 30% del PBI, porque su productividad es más baja, porque carece de los recursos de capital, de inversión, etcétera. Entonces, eso hay que ordenarlo en el país. Somos un país sobreregulado, hay que desregularlo, incorporar al sector formal. En la minería es un poder enorme, lo que hay de la minería artesanal, de la micro, de la pequeña, la mediana empresa, y están en zonas andinas, que no están en riesgos de infección como están las zonas urbanas. Igual pasa con vamos a hacer una precisión, señor Vega Alvear, porque estábamos viendo que ustedes han propuesto que, se reduzcan las barreras que se habían establecido para la retoma de actividades. Pero atención, personas naturales o negocios pequeños como gafiterías, peluquerías de barrio, ferreterías, personas naturales que operan con RUC, negocios menores como esos pequeños restaurantes de barrio, no tienen que pasar por todo este protocolo SICOVID, solamente tienen que inscribirse y tienen 15 días para luego presentar sus protocolos. Atención con eso.
Pero también quería preguntarle por el número de empresas grandes, medianas, que sí han aplicado esta figura que muchos temían, ¿no? La suspensión perfecta, y luego de la suspensión perfecta, el despido de sus trabajadores. ¿Hay un conteo, hay un porcentaje que podamos señalar ahora sobre eso? Bueno, no, digamos, el Ministerio de Economía está haciendo un seguimiento, es el gobierno el que tiene la información disponible. El Ministerio de Trabajo es el que tiene exactamente el registro de la cantidad de personas o empresas que han recurrido a la suspensión perfecta, que son más o menos 27.000, me parece, empresas, según la ministra de Trabajo, que presentaron la solicitud de la suspensión perfecta. Pero por eso es que insisto mucho que esta decisiva reunión que hemos tenido el día lunes se ha tratado de buscar cómo retomar cierto dinamismo en la actividad económica, y reduciendo, incluyendo lo que justo se acaba de decir, de los requisitos que estaban, la ferretería, las bodegas, todo eso se ha reducido al SISCOBIT. Presentar el SISCOBIT como requisito, simplemente presentarlo para que ya uno pueda tener la posibilidad de trabajar, y más bien ya el Estado se reserva el derecho de fiscalizar si uno lo incumple. Y reitero por ello que toda la producción de alimentos esenciales y como de medicinas, productos farmacéuticos, desde el 16 de marzo vienen operando, ya pasaron 70, 80 días, y no ha habido nadie que haya violado ninguna norma sanitaria. Es una magnífica noticia. Antes de que nos vence el tiempo, si me permite, señor Vega Alvear, todo esto requiere que se organice razonablemente el transporte. ¿Qué es lo que se ha previsto sobre eso? Porque es indispensable que la gente pueda moverse de un lado a otro en nuestras grandes ciudades, pero al mismo tiempo sabemos que los vehículos son un vector importante del contagio. Por lo mismo, pues, a ver, el transporte lo decide la autoridad pertinente, no es parte de la comisión. Eso es un tema clave, sin duda, en lo que hablamos. Nosotros en la parte de competencia, bueno, hemos dicho que deberían funcionar más los automóviles, menos riesgo. O sea, tratemos de que no se use tanto el transporte público, porque también por los aforos que se han dispuesto, tampoco tienen muchas capacidades para transportar la cantidad de gente que venía actuando, trabajando. Entonces, suena razonable. El uso de automóviles reduciría. También las empresas, de acuerdo a sus capacidades, por supuesto, han ofrecido el transporte propio para que los trabajadores entre un distrito y otro, porque no olviden que al igual que en el Perú 5 regiones tienen la mayoría, igual en Lima 5 o 7 distritos tienen la gran mayoría de licitación. Los otros 30 y tantos no, podrían operar también con automóviles, reducirían el tema. También las empresas tienen una capacidad que probablemente no ocurra en los funcionarios públicos, pero en las empresas toda la labor administrativa, contable, y todos esos requerimientos administrativos que hay que cumplir con la SUNAT, con la SUNAFIN, con los requisitos que ponen, todo ese personal administrativo puede trabajar en su casa. De acuerdo, señor Alvear, clarísimo, porque en realidad la realidad del transporte no es distinta, como usted ha señalado, a la de las otras empresas. Se nos acaba el tiempo, le agradecemos haber estado con nosotros. Vamos a ver cómo se implementa la fase 2 y esperemos que esto empiece a hacerse con más racionalidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy buenos días.